Hola a todos, ¿qué tal estáis llevando el verano? Os había prometido un episodio especial en mi Instagram con actualizaciones de algunos de los casos que he cubierto desde la primera temporada y aquí estamos. Antes de nada, quería darle las gracias a los nuevos suscriptores por haber confiado en Más allá del crimen y haberse unido a esta comunidad tan maravillosa que tengo durante el tiempo que he estado ausente, que no habéis sido pocos. A los que me seguís desde hace tiempo, ya sabéis que os aprecio y que en cada uno de mis episodios os agradezco el apoyo. Este verano no he publicado ningún especial porque he de contaros que por fin he vuelto a mi trabajo, he tenido bastantes vacaciones que he disfrutado como nadie, me he sentido bastante mejor que hace un año cuando caí en picado y ahora parece que todo se va poniendo en su sitio. Me están pasando cosas muy bonitas en todos los sentidos y estoy feliz porque ya tocaba la buena racha. Ahora solo hay que mantenerla. Hoy vamos a centrarnos en los episodios de la primera temporada. Si me escucháis desde las plataformas de podcast, veréis que los episodios están cerrados y solo los miembros de iVoox Plus y los mecenas tienen acceso. No obstante, todos esos programas están disponibles en mi canal de YouTube. Os voy a dejar los enlaces de cada uno de ellos a mi canal para que os sea más fácil localizarlos. Yo os recomiendo que los escuchéis antes de poneros con este, aunque muchos de ellos son bastante conocidos y lo más seguro que ya sepáis de lo que estamos hablando. Son muchos los episodios que vamos a cubrir, bueno, muchos, no todos porque han sido 40 en la primera temporada, pero sí unos 9, algunos con actualizaciones más breves que otras, otros donde solo se cuenta chisme, porque no hay mucho más donde sacar. Así que relajaos, estéis donde estéis y vamos a empezar. El caso de Gypsy Rose. Este es uno de los casos por excelencia que conoce todo el mundo aficionado al true crime. Didi Blanchard, una mujer de 48 años, tenía un trastorno mental del comportamiento conocido como síndrome de Munchausen por poderes. Ejercía un fuerte poder sobre su única hija, Gypsy Rose, haciéndola enfermar constantemente para tenerla bajo su control. A cambio, ambas obtenían ciertos beneficios, una casa, viajes. La joven, que por supuesto sabía que no estaba enferma, necesitaba huir de esa vida y escaparse por su cuenta no era una opción. Por eso mismo contactó con varios chicos online para que le hicieran el favor, entre comillas, de liberarla de una vida tan triste y limitada. Fue Nicholas Godejohn con quien acababa de iniciar una relación y quien padecía lo que ahora se conoce como trastorno del espectro autista, el que se ofreció a salvarla, o así él lo creía. Una noche de junio de 2015, Gypsy lo preparó todo para que Nicholas solo tuviera que coger un cuchillo de la entrada de la casa y se fuera directo a la habitación de Didi, quien se encontraba durmiendo en ese momento. 17 puñaladas acabaron con la vida de su madre. Después, los dos huyeron de la escena. Se marcharon a un hotel desde donde se grabaron riéndose, recordando lo que habían hecho. Es bastante desagradable. Y Gypsy hasta puso algún comentario despectivo contra su madre en Facebook. Tipo, esa cerda ya está muerta, comentarios así. El arma del crimen la metieron en un sobre y la mandaron a casa de Nicolás. Ambos fueron detenidos. Tan solo unas semanas antes de cumplir los 25, Gypsy Rose fue acusada de acabar con la vida de su madre en segundo grado y condenada a una pena de 10 años, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, mientras que su entonces pareja, Nicholas Godejohn, fue condenado 2 años después que ella a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por homicidio en primer grado. ¿Qué podemos contar de Gypsy Rose? Pues que la joven solo cumplió 7 de los 10 años a los que fue condenada y creo que es tan odiada como querida. Yo aquí me voy a abrir, os soy sincera, y yo estoy en el bando de las que la odian. Bueno, no la odian porque no la conozco, pero a mí hay cosas de esta chica que no me cuadran, es que no puedo con ella. Cada vez que alguien me habla de este caso, mi frase es: no puedo con Gypsy Rose. Creo que me haré hasta una camiseta. La gente no se pone de acuerdo. O ya te os digo, que la aman o la odian. Pero ¿por qué iban a odiar a una chica a la que su madre había hecho la vida imposible? Mucha gente de la comunidad del True Crime cree que Gypsy Rose no es tan inocente como dice ser. Para empezar, Nicolás confesó a la policía que había acuchillado a Didi 4 veces cuando la mujer tenía 17 heridas de arma blanca. Entonces, ¿había alguien hecho parte del trabajo antes de que él llegara en total penumbra a la habitación de la mujer?
¿Fue una envolvente para cargarle a él con la culpa? Los que están en contra de Gypsy alegan que sí y algunos incluso afirman que pudo ser la propia joven la que lo hiciera. Toda la historia que contó Gypsy Rose de cómo su madre la trataba no se sostiene, o eso afirman algunos bastantes. Para empezar, la joven que iba en silla de ruedas debido a sus supuestas limitaciones se acercaba andando en mitad de la noche a casa de unos vecinos que así han testificado para pedirles que la acercaran a la ciudad. Los vecinos sabían perfectamente que podía andar. Ninguno parece que dijo nada. Sus haters afirman que se escapaba en mitad de la noche para salir de fiesta, conocer a chicos y que su madre le había puesto freno a eso. No quería que su hija se descontrolase y Gypsy, en una edad muy conflictiva, no iba a permitir que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Podría estar horas contando los detalles del caso, de que Gypsy intentó acabar con la vida de su madre previamente sin saber que el arma que estaba usando era de aire comprimido, de cómo mantuvo relaciones por primera vez en el baño de un cine mientras su madre, la mujer que lo tenía todo controlado, veía una película y no se enteraba de nada, de cómo los médicos que operaban las no enfermedades de la chica no han salido a contar cómo pudieron intervenir a alguien sin patologías previas. Y todos estos pequeños y no tan pequeños detalles han hecho que parte de la comunidad del True Crime haya puesto el grito en el cielo. Pero nos pongamos como nos pongamos y pensemos lo que pensemos, el caso está cerrado, Gypsy está en libertad desde diciembre de 2023 y Nicolas sigue en la cárcel luchando porque se le escuche y le den una nueva oportunidad. En el año 2017, tras publicarse un documental en HBO sobre su caso, Gypsy conoció a Ken Urker, quien le escribió una carta y fue a ver la prisión. Estuvieron un tiempo juntos, él le pidió matrimonio, ella dijo que sí, pero en el año 2019 su relación se terminó. En 2022 conoció a Ryan Anderson, con quien sí se casó. Salió de la cárcel a finales de 2023 y en abril de 2024 solicitó el divorcio con Ryan para volver a los brazos de Ken Urker. 3 meses después, la pareja confirmó que estaba esperando a su primer hijo. Han tenido una niña, le han puesto de nombre Aurora. Nació el 28 de diciembre de ese mismo año, es decir, del 2024, tiene meses. Y sus haters aseguraron que su hija no era de Ken, sino que era del exmarido, pero esto ha sido descartado tras publicar Gypsy la prueba de paternidad. Durante todo este tiempo, Gypsy Rose ha grabado varios documentales, ha concedido entrevistas, se hizo una cuenta de TikTok donde fue bastante criticada. Tuvo que cerrarla por miedo a que desde la oficina que le concedió la libertad condicional mostrara represalias por todo lo que se estaba liando. La crítica hacia la chica era por sacar rédito de la muerte de su madre, muerte en la que ella participó y por no devolver el dinero que tanto ella como su madre obtuvieron de diversos organismos mientras el show de la niña enferma estaba en marcha. Ya os digo que tengo mis opiniones al respecto de este caso y los que me conocéis sabéis que no me gusta esta chica, pero bueno, mis teorías en este caso no sirven. Ella ya ha cumplido su condena, ha salido y quién soy yo para juzgarla, ¿no? No creo que sea tan niña buena como hizo creer al mundo entero, pero esa es mi opinión personal. La cosa es que Gypsy Rose, como os he dicho, ya cumplió su pena, está disfrutando de la vida, ha sido madre y, como el chiste que se cuenta solo, ha lamentado que su madre no esté viva para poder disfrutar de la pequeña Aurora. Sigue con Ken esperando a que éste le pida matrimonio, o eso cuentan, y ahora ya es una mujer de 34 años, libre y con su propia vida. La familia Turpin. David y Louise Turpin eran una familia rara. De cara al exterior, ellos y sus 13 hijos eran un ejemplo a seguir, con fotos publicadas en las redes de todos disfrutando de Disney World o Las Vegas durante la renovación de los votos matrimoniales de los cabeza de familia. La vida de los Turpin no mostraba lo que en realidad era. En casa todo era muy diferente. Los niños no iban al colegio. Creo que algunos sí fue, pero la ropa que llevaban era muy anticuada, no se duchaban, entonces medio les hacían bullying. Tampoco tenían contacto con otros niños, no les dejaban relacionarse apenas con los vecinos. Estaban malnutridos, atados a la cama con cadenas en algunos casos. Yo os digo que no se aseaban, recibían golpes y a veces, pues si alguno robaba la comida, le castigaban acabando con la vida de los gatos del niño que tocara delante de ellos para que la próxima vez se lo pensaran mejor. Un detalle de esta familia es que todos los hijos tenían nombres que empezaban por J. Jennifer, Joy, Jessica, Jonathan, Jordan, Jolisa, Joanna, Jana, Julian, Joshua, Yolinda, James y Janetta.
Bueno, esta mujer se pasó la vida dando a luz. Después de que una de las hijas, Jordan, de 17 años, se cansara de la dejadez de sus padres, de las torturas y de una vida miserable, cogió un teléfono móvil prepago que había en casa, se deslizó una noche por la ventana de su habitación y salió corriendo mientras llamaba a la policía. Fue entonces cuando se descubrió la mala situación por la que pasaban estos niños de todas las edades. Y por suerte, para ese momento, el mayor no vivía ya con ellos al estar estudiando fuera. Y la pareja, pues después de esto, claro, la policía, cuando encontraron a la niña en la calle, fueron a la casa, vieron el percal que había allí y la pareja fue detenida y sentenciada a una pena de 25 años a cadena perpetua. ¿Y qué fue de ellos? Recibieron $600.000 de donaciones privadas que, por supuesto, ellos no gestionaban. No queda claro cuánto dinero fue a parar a manos de estos chavales, pero lo que está claro es que no todo fue para ellos. Algunos de los hermanos más mayores denunciaron que no tenían asistencia sanitaria, acceso a transportes, alimentos, por lo que entendemos que de esos 600.000, parte se quedó por el camino. Sí que es cierto, o al menos así lo recoge ABC News, que algo se metió en un fondo controlado por un juez. Los 6 más jóvenes fueron enviados por servicios sociales a la familia Holguín en el año 2018. Una familia que tenía que haberles cuidado y protegido, pero que no fue así. Sus padres y hermana adoptiva se encargaban de pegarles en la cara con las sandalias, tirarles del pelo, pegarles con el cinturón o golpearles en la cabeza. Marcelino Holguín, el padre de esta familia, fue condenado a 7 años de cárcel, mientras que su mujer y su hija a 4 años de libertad vigilada. A pesar de haberse quejado a servicios sociales, estos no hicieron nada. Permitieron que los menores continuaran viviendo con la familia Holguín hasta que se presentó la demanda. Una triste realidad para unos hermanos que venían de vivir en la tragedia más pura y fueron pues maltratados directamente por toda la cadena que se encargó de proteger, cuidar, de velar por la seguridad de estos menores, ¿no? Tengo entendido que en Estados Unidos las familias que acogen a niños pues reciben una ayuda y tal vez, pienso yo, que esta familia al cuidar de 6 niños pues recibirían un buen ingreso, entonces, ¿qué más daba el amor, no? Si estaba el dinero. Según ABC7.com y en boca de Oprah Winfrey, el actor Tyler Perry se hizo cargo de la manutención de estos menores, corriendo a cargo de los gastos de su educación, sanidad, apoyo emocional, alimentación. La verdad que una muy buena persona. De los demás, poco he podido saber. Algunos de ellos tienen cuentas en redes sociales y parece que se encuentran bien. Se publicó un documental y algunas de las hermanas han concedido entrevistas en programas de relevancia como Good Morning America. No he podido saber si alguno de ellos ha ido a visitar a sus padres en prisión. La vida y la muerte de Selena Quintanilla. ¿Quién no conoce temas como Bidi Bidi Bom Bom o como La Flor? Selena Quintanilla falleció a manos de su mano derecha y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995 en la habitación 158 de un hotel de Texas. La noche previa, el 30 de marzo, la cantante y su marido fueron a ver a Yolanda para que les entregara unos documentos de sus negocios. La cantante para ese momento tenía sospechas de que su mano derecha no estaba siendo lo leal que se esperaba de ella. Después de que la mujer les entregara la documentación requerida, Selena después se dio cuenta de que Yolanda no le había hecho entrega de todos los papeles, por lo que la llamó y acordaron volver a reunirse a la mañana siguiente. Hubo una fuerte discusión en la habitación 158. Yolanda no llevaba los documentos y Selena tenía prisa, ya que la esperaban en el estudio para continuar con la grabación de su nuevo álbum. Enfadada, Selena intentó salir de la habitación, pero Saldívar cogió una Taurus 38 milímetros y disparó, alcanzando a Selena en la parte superior derecha de la espalda. A pesar de ello, la artista de 23 años consiguió llegar hasta la recepción para pedir ayuda, donde se desplomó y finalmente, una hora después, falleció. Yolanda entonces se atrincheró en su furgoneta, amenazando con quitarse la vida. Los mediadores consiguieron que desistiera de su idea y fue por fin detenida casi 12 horas después del terrible suceso que conmocionó a medio mundo. A pesar de que Yolanda aseguró que fue un accidente, la verdad es que parece, o lo tenía todo, bastante premeditado. Y el 23 de octubre de 1995 fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado con la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 30 años de cárcel. Presentó varias apelaciones, pero todas fueron rechazadas.
Este año se han cumplido los 30 años desde que Yolanda ingresara en prisión y ha pedido la libertad condicional. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ha considerado que Yolanda representa una amenaza continua para la seguridad pública y por el momento continuará en la cárcel. Tiene derecho a solicitar una nueva libertad condicional en el año 2030 y entonces ya tendrá casi 70 años. Yo creo que esto lo están alargando mi sensación personal es que esta mujer no va a salir nunca de la cárcel. Vive amenazada constantemente en prisión y tienen que tenerla aislada del resto de reclusas por su seguridad. Ya os digo que yo personalmente no creo que vea la luz del día y si lo hace, muchos fans seguro que no tiene. Ella fue la que acabó con la vida de la reina del Tex-Mex y eso muchos no lo olvidan. El parricida de Colorado, la historia de Chris Watts. Se hizo conocido por su extraño comportamiento mientras concedía una entrevista para los medios tras la desaparición de sus hijas Bella, de 4 años, y Sissy, de 3, y de su mujer Shanann, de 34 años, que se encontraba embarazada en ese momento. El 13 de agosto de 2018, la familia Watts se convertiría en una de las familias más mediáticas del mundo del true crime. La mujer fue vista por última vez entrando en su casa de madrugada tras regresar de un viaje de trabajo y nunca se la vio salir. En casa estaban las pequeñas con su padre. Fue vista por última vez porque la persona que la acercó hasta su casa del aeropuerto, una amiga suya de nombre Nicole, vio que entraba, la dejó en la puerta de su casa y luego hay unas imágenes de las cámaras de la casa de Shanann y de Chris Watts donde se ve a la mujer entrando en la casa y abriendo la puerta. Y esto es lo último que se sabe de ella. Sabemos que después, se lía todo lo que se lía, la amiga llama a la policía, empiezan a investigar en la casa, empiezan a coger pruebas y llaman también a los medios. Y aquí digamos que es donde empieza todo a torcerse para Chris, a aclararse para el resto del mundo. Tras la extraña reacción de Chris Watts ante los medios, donde hasta incluso sonreía y no se le veía para nada preocupado, algo nervioso sí, pero tampoco ayudó demasiado que su vecino Nate le enseñara imágenes de su cámara de seguridad apuntando hacia el exterior de su casa, donde se veía a Chris abandonar su domicilio temprano antes de dirigirse a su puesto de trabajo en una corporación petrolera de nombre Anadarko. Este hombre, pues ya os digo que reaccionaba muy extraño ante los medios. Hay un montón de canales que han analizado su comportamiento no verbal, su movimiento, todo. Si falta tu mujer y tus 2 hijas de casa, no estás tan tranquilo y mucho menos sonriendo. Y ya es el remate cuando el vecino le enseña las imágenes a la policía, que tampoco es que se vea mucho, se le ve sacar cosas a la furgoneta. Y ahí ya él se vuelve medio loco, empieza a levantar las manos hacia la cabeza. Eso es, si vosotros le quitáis el sonido al vídeo y lo veis, directamente por la actitud de este señor sabéis que algo no anda bien. Y cuando se fue Chris Watts de la escena donde estaban los policías con el vecino viendo las cámaras, el propio Nate fue el que le dijo a los agentes que él nunca había actuado así, que estaba muy extraño y lo que ya sabemos. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de su mujer fue hallado en una de las fincas de su trabajo, mientras que las 2 pequeñas aparecieron sumergidas en 2 tanques de aceite, todas ellas separadas las unas de las otras, que es lo más triste que pueda haber. Chris Watts ni siquiera fue a juicio. A cambio de no ser condenado a pena de muerte, se declaró culpable de la muerte de su mujer, sus hijas y su hijo nonato de nombre Nico. Algunos dicen que para entonces la pena de muerte no podía ser aplicada en Colorado y que le manipularon para que confesara. Quienes no creen que Chris actuara solo aseguran que su amante y compañera de trabajo, Nicole Kessinger, tuvo también algo que ver. La verdad es que esta mujer borró conversaciones de su móvil, que misteriosamente los agentes o expertos en informática nos salvaron, ya me explicaréis cómo. Le pidió a Chris que borrara también cosas de su móvil, buscó el nombre de la mujer de Chris Watts incluso antes de que ellos comenzaran su relación y el remate final es que el teléfono de esta señorita dio señal en casa de Chris Watts la madrugada en la que Shanann y sus hijas desaparecieron. Y eso solo había pasado los días que ella había estado en esa casa, que previamente había estado cuando Shanann había estado de viaje. Él fue encarcelado para el resto de sus días y su amante Nicole consiguió mudarse y obtener una especie de protección. No es una protección oficial, pero consiguió algún privilegio, que fue como cambiarse de nombre, creo que se cambió de ciudad. Durante estos años
Han sido muchos los que han querido saber dónde está Nicole y por qué su teléfono dio señal en casa de los Watts la mañana de las desapariciones. Los internautas han hecho todo tipo de averiguaciones que ya sabemos que la comunidad del True Crime pues, ayuda en muchos casos a descubrir, a veces, o a solucionar algunos casos que todavía no están resueltos, como el de Gaby Petito. Los internautas han hecho todo tipo de averiguaciones para dar con la amante de Chris. Todo el mundo quería saber y quiere saber qué fue de esta mujer por la que Chris decidió acabar con la vida de toda su familia en lugar de pedir un divorcio, que es como harían las personas normales. Hace no mucho ha salido una imagen de ella en un funeral de un conocido suyo. La imagen ha dado la vuelta al mundo y mucha gente intenta que este caso se reabra para que ella testifique. No la creen inocente para nada. Es difícil, por no decir improbable, que el caso se reabra y se celebre un nuevo juicio, pero la esperanza es lo último que pierden. Chris fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin, lleva ya 7 años entre rejas y seguirá hasta que se muera. Durante el tiempo que ha estado allí ha conocido a varias mujeres. La primera de ellas, Krista Richello, una mujer cuya madre ya se puso del lado de Charles Manson, pero ella es psicóloga clínica de prisiones y tal vez eso le dé un pase. Dejó su trabajo debido a la misma enfermedad que tenía Shanann antes de que su marido acabara con ella, lupus. Empezó a escribirle cartas como fan a Chris a la cárcel y parece que está, o al menos ha estado, prometida con un compañero de cárcel de Chris Watts de nombre Dylan Tolman. Las cartas que ella le escribía a Watts, se las pasaba a Dylan y así es como Tolman y Krista se comprometieron. Es muy romántico todo. Y esto ya es cotilleo máximo, pero algunas fuentes aseguran que entre Chris Watts y su compañero de cárcel, del que os he estado hablando, hay algo más que una amistad. Fueron separados al encontrarse la ropa interior de Watts, un bote de vaselina y aceite de bebé en la celda de Dylan. En el año 2021, Prime publicó un documental contando la historia de Watts por parte de Sherilyn Cadle, una mujer que fue a visitarle a prisión durante mucho tiempo. El resultado no le gustó al ahora preso, ya que contaba todo lo que él le había dicho durante los años que estuvieron viéndose. Aseguró que previo a los crímenes, Watts había intentado intoxicar a su mujer con oxicodona, que es un fuerte opiáceo para que Shanann sufriera un aborto del último de los hijos que estaba esperando. Pero no le ocurrió nada y así es como la madrugada del 13 de agosto de 2018 la estranguló en la cama que compartían. Y aquí él mismo se retracta. En una confesión inicial le contó a esta mujer que esa noche, cuando su mujer regresó de su viaje de trabajo, le suministró este mismo fármaco para dormirla. Luego se desdijo. Todo lo que esta mujer cuenta es lo que dice que él le contó. No sé qué creéis. Otro excompañero de cárcel de Watts, David Carter, contó públicamente que seguía manteniendo contacto con Nicole por carta, pero nada de esto ha sido probado. Y ahora parece que se nos va a casar. Y digo parece porque hay muchas historias circulando por internet. Una mujer, una tal Lizzie, que le visita al menos una vez al mes desde hace ya un tiempo. Y veremos en qué queda todo esto. El secuestro de Elizabeth Smart. Elizabeth tenía tan solo 14 años en 2002 cuando un hombre armado entró en su casa del Salt Lake City una noche y la secuestró en su habitación, donde también estaba la hermana del adolescente. A punta de cuchillo se vio obligada a seguir a aquel hombre que la amenazaba con acabar con su familia si no hacía lo que le pedía. Junto a su mujer, Wanda Barcy, la encadenaron a un árbol, abusaron de ella en repetidas ocasiones, no le daban de comer y la obligaban a beber alcohol y a ver contenido para adultos. Y el propósito de su secuestrador, Brian David Mitchell, un albañil que había sido contratado por los padres de Elizabeth, era casarse con ella, porque Dios se lo había dicho. La idea de Mitchell era hacerse su propio harén. Un mes después del secuestro de Elizabeth, su prima fue víctima de un intento de secuestro que pudo evitar al llamar a grito pelado a sus padres. Lo de Elizabeth había ocurrido en junio y 4 meses después, su hermana, mientras hojeaba un libro, vio una imagen de un hombre que le recordó al secuestrador de su hermana. Quiero recordaros que la hermana estaba en la habitación en el momento en el que Elizabeth fue secuestrada. Hasta ese momento, la chica no había recordado nada. Supongo que por el síndrome de estrés postraumático se había quedado totalmente en blanco. Y tras hacer un retrato robot e identificar a Mitchell como un ex empleado de la familia Smart, su foto fue difundida. Fue un vecino el que alertó a los agentes y en febrero de 2023 Elizabeth fue liberada de sus captores y pudo por fin regresar a casa junto a su familia. En un principio, ella aseguraba que no era Elizabeth Smart y supongo que del propio miedo.
y yo recuerdo que permaneció 9 meses secuestrada. Mitchell fue declarado culpable de secuestro de un menor en el año 2010 y fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que su mujer fue condenada en el año 2009 de 1 a 15 años en una prisión federal. Le pidió perdón a la chica y a su familia. Menos de 7 años después, en el año 2016, Wanda Barsi, o Barsino, es que no sé cómo se dice, obtuvo la libertad condicional. En mayo de este mismo año, la mujer de 79 años fue arrestada por saltarse la libertad condicional al acercarse a un parque público, algo que tiene totalmente prohibido, ya que está catalogada como delincuente por violencia sexual a menores. Creo que no le ha pasado nada y sigue bajo el régimen de libertad condicional. Elizabeth Smart se hizo activista de seguridad infantil y colaboradora en ABC News. Estuvo nominada a un premio Emmy por su rol de corresponsal especial del programa Crime Watch Daily. El crimen de Mauricio Leal, el peluquero de las famosas. Si en España teníamos a Rupert, en Colombia tenían a Mauricio Leal. Desde muy pequeño le había llamado la atención eso de ser peluquero. Había vendido arepas y había trabajado en la construcción, sobre todo para ayudar a su familia tras el divorcio de sus padres. Pese a ser el pequeño de los 2 hermanos, Mauricio trabajó muy duro para que a su familia no le faltara de nada. Trabajaba y estudiaba. Pero a él lo que le gustaba era la peluquería. Empezó lavando cabezas, pero su talento era tal que en el año 1991 se mudó a Cali para formarse y especializarse en estilismo. Abrió su propia peluquería y hasta formó a su hermano Jonier para que los dos pudieran estar cerca y así ayudarse el uno al otro. Se mudaron de Cali a Bogotá poco tiempo después, donde abrieron un centro de belleza. Aquí Mauricio despegó. Empezó a hacerse muy conocido y todos los personajes del momento querían que Mauricio fuera su estilista. La relación entre los 2 hermanos, digamos que no era la más idílica, pero no sé, no tengo hermanos, soy hija única, pero quiero pensar que entre hermanos estas cosas suelen pasar, ¿no? Pero entonces tampoco le vamos a dar mucha más importancia hasta ahora. Y entonces, bueno, a raíz de estas desavenencias que tenían los dos, Jonier decidió abrir su propio centro de belleza junto a su mujer, que además era una ex empleada de Mauricio. Las cosas no le iban bien a Jonier y Mauricio tuvo que hacerse cargo de muchas de las facturas de su hermano y, bueno, cuando las cosas se pusieron muy mal, Mauricio le invitó a que se fuera a vivir con él. No estarían solos. También estaba Marlene, que era la madre de los Leal, que acababa de romper con su pareja. Y hasta aquí lo que podríamos encontrarnos en cualquier familia: idas, venidas, separaciones, crisis, apoyo de los unos a los otros, desencuentros. El 22 de noviembre Mauricio no se presentó al trabajo. Su madre tampoco respondía a las llamadas. Los cuerpos de madre e hijo fueron encontrados sin vida dentro de casa de Mauricio por el propio Jonier. Marlene y Mauricio se encontraban sin vida sobre la misma cama. Junto a los cuerpos, una nota manuscrita que indicaba ser de Mauricio, dejando todos sus bienes a su hermano Jonier, casualidad, y donde reconocía que él mismo había sido el culpable de la muerte de su madre. Pero las cosas no encajaban, ni la manera en la que parecía que habían ocurrido los hechos, ni siquiera la nota de voz que Mauricio supuestamente grabó pidiendo disculpas por lo que allí había ocurrido. Es más, cuando se estudió la nota de voz en profundidad, la voz encajaba más con la de Jonier que con la del propio Mauricio. Jonier Leal fue acusado del doble asesinato. Aceptó ser el responsable, pero cambió su versión durante el juicio. Allí dijo que era inocente y que había recibido presiones para declararse culpable, pero la justicia no le creyó. Jonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel en junio de 2024, de los que al menos cumplirá 25. Lo más extraño de todo es que tiempo después se publicó un vídeo que no había sido usado durante la investigación ni el juicio. Un vídeo donde se ve a Mauricio hablando a la cámara, no se sabe quién graba, y donde confiesa, palabras textuales: me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. Y a su lado estaba su madre fallecida. Es que se ve literal. Acto seguido mira hacia arriba como si le estuviera hablando a alguien más y dice: ¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí termina el vídeo. Yo lo he visto, está en internet, no es algo que haya que rebuscar mucho. Si queréis verlo, ahí lo tenéis. Es fuerte porque no deja de ser el vídeo de una persona que va a fallecer en poco tiempo y que tal vez, bueno, que la justicia ha determinado que fue
por culpa del hermano. Es fuerte y triste. Este caso conmocionó a toda Colombia y Netflix ya sacó su propia película de título Historia de un crimen, Mauricio Leal. Desde la cárcel de máxima seguridad de Atramacúa, Leal está escribiendo un libro con el que pretende demostrar su inocencia. Allí comparte espacio con Rafael Uribe Noguera, responsable del asesinato de la pequeña colombiana Juliana Samboní, del que os hablé en la segunda temporada. Tiene 52 años, por lo que no será puesto en libertad hasta que al menos haya cumplido los 70. La familia del estilista no cree que Jonier actuara solo, pero a día de hoy es el único acusado de la muerte de Mauricio y de Marlene. El Instagram de ambos pertenece a abierto, mientras que en el de Mauricio son numerosas las personas que comentan sus últimas publicaciones lamentando lo ocurrido, mensajes muy cariñosos. En el de Jonier os podéis imaginar los comentarios. Y lo más surrealista y que indigna a quien entra a su perfil abierto es que en su biografía escribió "Mi familia, mi prioridad". Ya vemos que no. La viuda negra de Patraix. No hace falta que entre mucho en detalle de lo que ocurrió en un garaje del barrio de Patraix la mañana del 16 de agosto de 2017. Antonio Navarro, un ingeniero de 36 años, murió apuñalado esa misma mañana. En este caso, Netflix también sacó su propia película en la que participa Carmen Machi. La historia de María Jesús Moreno, conocida como Maje, una joven de familia ultracatólica a la que no se le permite relacionarse con nadie que no sea de su círculo religioso, es decir, nada de cumpleaños, por supuesto, nada de chicos, todo muy controlado. Una chica que cuando por fin pudo salir de su casa se marchó a estudiar enfermería a Barcelona. Cuando regresó y durante las fiestas de Novelda, la localidad alicantina de donde era la propia Maje, conoció al que sería su marido Antonio. Iniciaron una relación con altos y bajos y durante un tiempo vivieron en la localidad de Requena. Allí se quedó Antonio cuando a Maje le ofrecieron un puesto de trabajo en un hospital de Valencia en el año 2015. Y allí, viviendo separada de su marido, hacía lo que le daba la gana. Hablan de varios amantes, hasta 4 a la vez. Algo que parece que Antonio descubrió, no creo que los 4, pero me parece que de alguno de ellos sí. Se enteró antes de la boda de que su mujer pues estaba poniéndole los cuernos, pero esto no fue ningún impedimento para él y decidió casarse con Maje en septiembre del año 2016. Para entonces ya vivían juntos en un piso que se habían comprado en el barrio de Patraix. Y aquí hago un pequeño alto en el camino para pedir disculpas a todos los valencianos porque en el episodio que publiqué mencioné que Patraix era una localidad cuando en realidad es un barrio. Yo tengo muchos problemas a nivel de geografía, de distinguir lo que es una pedanía de un barrio, de un pueblo. Bueno, no sé, que yo siempre pensé que había sido un pueblo, así que mis disculpas. A pesar de haber descubierto que Maje le había sido infiel, como os decía, la boda se celebró finalmente. Menos de un año después, alguien entró en el garaje donde la pareja tenía ubicada su vivienda y le asestó 17 puñaladas a Antonio cuando éste salía hacia su trabajo. No tardaron mucho en descubrir que Maje no estaba muy afectada por la muerte de Antonio, y lo que es peor, que ella había sido la instigadora de su asesinato. Uno de sus amantes, Salva, compañero del hospital donde ambos trabajaban en un acto por defender a la mujer, que hacía con él lo que le daba la gana, o así lo han contado en innumerables ocasiones, fue el que entró en el garaje de la pareja con las llaves que Maje le había dado o se había encargado de darle y para acabar con la vida de Antonio, que os recuerdo tenía 36 años. Y cuando os he dicho que fue un acto por defender a la mujer con la que estaba, quiero aclarar que él pensaba que la estaba defendiendo porque Maje siempre le contó que su marido la maltrataba, que tenía ganas de que se muriera. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Salva tenía también su propia pareja, con una compañera de trabajo de Maje del hospital, y juntos tenían una hija. Salva se autoinculpó, trató de proteger a Maje, de la que estaba totalmente obsesionado. Pero todo esto cambió cuando se enteró de que la que él creía era una mujer maltratada por Antonio ya tenía un nuevo amante mientras estaba en prisión preventiva. Entonces, cuando vio que su relación con ella no había sido más que por puro interés, Salva decidió contarlo todo. Dijo que Maje quería ver muerto a Antonio porque le hacía la vida imposible, que era víctima de violencia de género y no aguantaba más. Lo que no sabía es que Maje, además, tenía unos cuantos amantes más, aparte de él.
Ya había intentado convencer a alguno de terminar con la vida de Antonio, pero fue Salva, al que llamaban su perro faldero, el que tomó la decisión de defender el honor de su amada. Y así los dos acabaron en prisión, ella condenada a 22 años y él a 17. Salva, que se divorció de su mujer durante su arresto, mantiene un perfil bajo dentro de la cárcel de Picassent y dicen que ayuda en todo lo que puede a algunos presos a preparar sus posibles salidas de la cárcel. Es pintor y ayuda con algunas tareas de mantenimiento dentro del centro penitenciario. Ella conoció a un recluso que estaba allí por homicidio y se quedó embarazada. Digamos que era una cárcel mixta que compartían actividades y en algunos momentos pues, hombres y mujeres se juntaban. Y en una de estas entiendo que sin control ninguno, porque no creo que les dejaran irse a la cama juntos, pues mantuvieron relaciones y así es como se quedó embarazada Maje. No es ninguna historia de amor y tal vez lo hiciera por interés, tener un hijo para pasar de una cárcel a la cárcel con módulo de maternidad, donde evidentemente las condiciones son muy diferentes, o si lo hizo porque realmente quería ser madre o simplemente pues mira, oye, he hecho un polvo y fue un descuido. Él se ha desentendido de ese hijo que nació en julio del 2023. Ella se encuentra en la cárcel de Fontcalent, en la provincia de Alicante, junto a su hijo, y allí podrá permanecer hasta el 2026, año en que el pequeño cumplirá 3 años, que es la edad máxima que se permite que los niños estén en una prisión con su madre. Creo que hay algunos casos en los que los pueden ampliar hasta los 6, pero creo que hay que justificarlo bastante. No sé si en el caso de Maje será así o se liará con otro para tener otro hijo y volver al módulo. ¿Quién lo sabe? La madre de Maje será quien probablemente sea la tutora del pequeño cuando éste tenga que salir de la cárcel y por el momento creo que los visita una vez a la semana. En el año 2029 se evaluará la conducta y el nivel de riesgo que representa esta mujer para la sociedad y podría acceder al 3er grado. Si no se le concede, tendrá que esperar hasta el 2032, donde podrá optar a la libertad condicional anticipada. Y si no, tendrá que esperar hasta el año 2034, cuando ya haya cumplido el 75% de su pena. Está previsto que Salva salga antes que ella. Jodi Arias. 27 años tenía Jodi Arias y 27 puñaladas fueron las que le asestó a su pareja Travis Alexander, de 29 años, el 4 de junio de 2008, mientras este se duchaba en su casa de Mesa, en Arizona. Los dos se conocieron durante una conferencia en Las Vegas. Fue un auténtico flechazo. Ella, que tenía pareja en aquel momento, decidió poner punto y final a su relación para centrarse en Travis. Él era mormón y ella se convirtió 2 meses después de haberle conocido. Así de rápido fue conocerse y querer una vida juntos. Ella se mudó cerca de su chico, pero poco después se trasladó a vivir con sus abuelos a California y la relación de ambos se convirtió en una relación a distancia. La relación de ambos era de esas relaciones tóxicas, de idas y venidas, de dejarse y cogerse. Bueno, lo que viene siendo una relación tóxica, que todos sabemos cómo funcionan. Hasta que Travis tomó la firme decisión de ponerle punto y final a su relación y empezar una nueva. Por eso en junio de 2008, Jodi fue hasta su casa decidida a acabar con su vida. Si no eres mío, no eres de nadie. Mantuvieron relaciones y ya sabemos que Travis tenía una pareja en aquel momento, pero sí, mantuvo relaciones con Jodi otra vez. Se hicieron fotos desnudos y cuando el chico entró en la ducha, ella le tomó una última fotografía. Después empezó a atacarle con un cuchillo. Él trató de defenderse como pudo, pero ella siguió llena de ira dándole cuchillos una y otra vez. Él tenía cortes en las manos, lo que indicaba que había tratado de protegerse. No os voy a describir la escena al completo, pero todos los que vieron las fotos de la escena dijeron que había sido terrorífico. Las hermanas de Travis tuvieron que salirse de la sala durante el juicio. También tenía una herida por arma de fuego, pero no había sangre junto al orificio de entrada, lo que indicaba que Alexander ya estaba muerto para el momento en el que esto sucedió. Jodi cometió varios fallos. Primero, dejó una huella suya ensangrentada en la escena del crimen y alguna foto se sacó sin darse cuenta, que os hablaré ahora más adelante. Lo que hizo con la cámara fue borrar todas las fotografías y meterlas en una lavadora. Al día siguiente fue a ver a un compañero de trabajo a Utah y este pudo ver que Jodi tenía cortes en las manos. Fue un amigo de Travis el que el 9 de junio, 5 días después de los hechos, se encontró con la terrible escena.
Los amigos no eran muy fans de Jodi y le pidieron a la policía que la investigara. El 19 de junio, los investigadores rescataron las fotografías realizadas con la cámara encontrada dentro de la lavadora de Travis. La tarjeta, por suerte, se había salvado. En esta tarjeta había las clásicas fotos de desnudos los dos y las últimas que les sacó vivo dentro de la ducha. Pero también sacó fotografías por error, donde se podía ver a Travis tirado en el suelo ensangrentado después de haberle atacado y también se podía ver uno de sus propios pies. Vamos, diría que en este caso el clásico de la rubia tonta, pero me voy a callar porque no voy a hablar yo. Para hacer la historia corta, Jodi fue arrestada y su actitud durante el interrogatorio fue surrealista. Cantaba, se ponía a hacer el pino, contestaba las preguntas con vocecita de niña buena, se hacía la dormida. Si veis el interrogatorio, las imágenes están por YouTube, están por todos lados. Podéis ver que muy bien esta chica no estaba, o muy coherente no estaba siendo. Ella aseguró que no veía a Travis desde abril, pero uno de los policías le confesó que tenían un pelo de ella, con sangre en la escena, huellas de sus manos, las fotos que había sacado el día de los hechos, y así fue como la detuvieron. Pidió que la dejaran arreglarse para la foto que hacen los agentes a todos los detenidos, que ella quería salir guapa ante todo y por supuesto se lo denegaron. Los miembros del jurado no consiguieron ponerse de acuerdo en 2 ocasiones y fue finalmente el juez en el que en el año 2015 la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su pena en la prisión estatal de mujeres de Perryville, situada en Arizona. Tiene 45 años y se dedica a vender obras de arte desde la cárcel. Los beneficios dicen que se están reservando para ayudar a financiar futuros procesos judiciales. Tiene una cuenta en Instagram, Art by Jodi Arias, con cerca de 7.000 seguidores, donde publica sus obras. Lleva una década intentando revertir su condena y ha asegurado que tal vez se acoja al Post-Conviction Relief o PCR, que en español sería reparación posterior a la condena, ya que en Arizona esta reparación es una opción legal que tienen disponible todos los encarcelados una vez que han agotado todos los recursos estándar. Se puede utilizar para introducir nuevas pruebas o plantear problemas constitucionales. No sé qué pruebas va a presentar o por dónde quiere salir y veremos si esto le funciona o no. Ahora, esta chica manipuladora es un rato. Espero que se quede donde está. Y vamos con la última historia de este episodio especial, la de James Bulger. Robert Thompson y John Venables, de 10 años, fueron detenidos y acusados de secuestrar, torturar y matar al pequeño James Bulger, de tan solo 2 años de edad, el 12 de febrero de 1993. Le cogieron de la mano en un centro comercial y se lo llevaron a una zona apartada donde fue encontrado sin vida sobre las vías del tren 2 días después. Fue una profesora de los chavales la que les reconoció cuando, una vez desaparecido James, los medios publicaron unas imágenes de 2 chicos andando junto al pequeño, uno de ellos cogiéndole de la mano en un centro comercial. Yo me acuerdo perfectamente de esto. Tenía 18 años y a mí esta imagen se me quedó grabada. Todos los que seáis de mi quinta seguramente también, porque este caso, ya os digo, no fue solo conocido en Reino Unido, sino que se dio a conocer internacionalmente. Se lo llevaron andando una distancia considerable donde se cruzaron con bastantes testigos. Le hicieron de todo al niño, le arrojaron pintura a los ojos, le tiraron ladrillos, le humillaron, le pegaron y finalmente le lanzaron una barra de hierro de 10 kilos a la cabeza, acabando con su vida en el momento. Dejaron su cuerpo en las vías del tren para que cuando pasara uno, bueno, os podéis imaginar. El niño estaba tan mal cuando lo encontraron que no pudieron determinar exactamente qué es lo que había acabado con su vida antes de que el tren pasara sobre su pequeño y frágil cuerpo. Los 2 niños fueron condenados y en el año 2001, ambos mayores de edad, fueron puestos en libertad bajo identidades falsas. Venables comenzó a beber, a consumir y ha vuelto a la cárcel en 2 ocasiones por posesión y distribución de pornografía infantil. En 2020 le denegaron la libertad condicional y en 2024 se anunció que cumplirá al menos 2 años más de prisión al incumplir el plazo que tenía para apelar esa decisión. Por su parte, Robert Thompson, el considerado cabecilla, no ha vuelto a ser arrestado y poco se sabe de su vida. Declaró a un medio de comunicación sentirse totalmente arrepentido por lo ocurrido y pidió perdón a la familia de James.
Unos 4 millones de euros se han gastado las autoridades británicas en tratamiento psicológico y psiquiátrico para los dos chavales. Chavales que ahora ya son tíos mayores. Lo más lamentable de todo es que en el año 2003, 10 años después de lo ocurrido, se tuvo que retirar del mercado el videojuego Ley y Orden Doble o Nada, un juego basado en una serie de televisión, ya que en una de las escenas salía la última imagen con vida de James, cuando fue secuestrado del centro comercial. La madre lo denunció y el juego tuvo que ser retirado del mercado. Los responsables pidieron disculpas y dijeron no saber cómo había llegado esa imagen ahí. Bueno, planteo mis cuestiones aquí, mis dudas. La madre de James se sigue lamentando que ese día se soltara de la mano de su hijo cuando fue a pagar algo en una tienda, porque es que fueron apenas segundos escasos los que pasaron entre que se soltó y se lo llevaron. Un caso que reabre la polémica de si este tipo de personajes llegan realmente a reinsertarse en la sociedad. Y hasta aquí el repaso de los casos de la primera temporada sobre los que hay algún tipo de actualización. Os traeré no sé si 1 o 2 episodios más para cubrir la segunda y la tercera temporada. No sé si lo haré todo en uno o si se extenderá tanto que lo partiré en 2, uno por temporada. Volvemos ahora en septiembre, con la 4ª temporada de Más allá del crimen. Podéis seguirme en mi cuenta de Instagram para estar pendientes de novedades. Ahí voy poniendo de vez en cuando reels, voy colgando cosas personales también. Y además ahí publicaré cuándo será el día de regreso del programa, que este año, como no, vendrá con algún que otro pequeño cambio debido a mi reincorporación otra vez al trabajo y a que debido a mi enfermedad y a algunas cuestiones laborales, personales, pues no tengo mucho tiempo. Pero bueno, os lo contaré todo más adelante. Hasta el día de regreso, sed felices y disfrutad, que la vida son 2 días. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos.